No, ¿podría repetir de nuevo desde la tuberosidad, por favor? Claro O sea, que sí, bueno, claro que sí. Y puedo como repetir. que se traba la presentación un poquito también. No A sé ver, si, o sea, ¿qué pasa? del internet o de la presentación, a ver si la puedes reiniciar. A ver que si se La puede presentación. reiniciar. La presentación. La No, la presentación. presentación. Que salga y se vuelva a meter. Perfecto. Por favor. A ver, ahorita va a ayudar el doctor Colón. Esperen. Voy al baño, mío. Ya está, ya me oyen bien, niños. Ya, doctora, ya sé. Ya. Bueno, ándale pues, entonces seguimos. Repito, cúbito y radio. Cúbito y radio, huesos largos, situados en el antebrazo, forman el antebrazo. Como todo hueso largo, presentan una extremidad proximal los dos y una extremidad distal los dos. El radio es lateral y el cúbito es medial, es interno en posición anatómica. Y acuérdense ustedes que la posición anatómica es individuo de pie, con los brazos y las palmas de las manos dirigidas hacia adelante, la vista perdida en el horizonte, los talones juntos y los pies y la punta de los pies hacia los lados. Esa es la posición anatómica. Bueno, teniendo las palmas de las manos hacia adelante, el radio es lateral y el cúbito es medial. Entonces vemos la epífisis proximal del radio, que presenta la cabeza del radio, el cuello del radio y el tubérculo articular o tuberosidad bicipital del radio, donde se inserta el tendón del bíceps braquial. Y luego tenemos nosotros acá, la epífisis proximal del cúbito. Esta epífisis proximal del cúbito presenta la cavidad sigmoidea mayor. Esta cavidad sigmoidea mayor está formada hacia arriba y hacia atrás por el olecranon. Esta mitad superior es el olecranon y esta mitad inferior está dirigida hacia abajo y hacia adelante y es la apófisis coronoides del cúbito. A eso se le llama apófisis coronoides. Viene aquí el cuello, que es de la extremidad proximal del cúbito, y aquí abajo viene el tubérculo para la inserción o tuberosidad para la inserción del músculo braquial anterior que viene de la región anterior del antebrazo. Y luego vemos que aquí la cavidad sigmoidea mayor se dirige hacia afuera y hacia abajo y forma la cavidad sigmoidea menor y su cartílago se continúa y cubre esta faceta articular, porque vean ustedes, la cabeza del radio, que tiene forma de segmento de cilindro, también está cubierto de cartílago hialino porque va a girar en esta cavidad, con cavidad pequeña de la cavidad sigmoidea menor. Sí, para dar los movimientos de pronación y de supinación. Entonces, esta articulación es una trocoide, porque este es un segmento de cilindro, y cuando es segmento de cilindro se da el nombre de trocoide. Esta es una trocoide. La húmero cubital superior es una trocoide. La húmero radial es una condilia, porque se lleva a cabo entre el cóndilo de la extremidad distal del húmero con la cabeza del radio, con la faceta superior de la cabeza del radio. Aquí es una condilia, aquí es una troclear y aquí es una trocoide. Ahí hay tres articulaciones de artrosis. ¿Cómo las clasifico? En troclear, la húmero cubital, ¿entre quién y quién se da? Entre la tróclea del húmero y la apófisis coronoides y la cavidad sigmoidea mayor. Y aquí está la húmero cubital, que se da entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Y la
cúbito radial superior. ¿Entre quién y quién se da? Entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del húmero, del cúbito, perdón. Y este es una trocoide. Aquí está el cuello, aquí está el cuello, aquí está el tubérculo articular para el músculo braquial anterior y aquí está la tuberosidad bicipital del radio para el tendón del bíceps braquial. Y luego aquí viene el ligamento oblicuo que va por debajo de la tuberosidad bicipital del radio, cara interna del radio, y llega por debajo de la cavidad sigmoidea menor. Y luego viene aquí lo que es el cuerpo del radio y el cuerpo del cúbito. Presenta 3 caras el radio, una cara anterior, una cara posterior y una cara externa. Esta sería la cara externa. Toda esta es la cara externa, toda esta es la cara externa. Esta es la cara anterior, toda esta, ahí está el agujero nutricio, esta es la cara anterior, esta es la cara externa, y así voy atrás de la pantalla, es la cara posterior. Y luego este es el cúbito. Una cara anterior, una cara posterior y una cara interna. La cara interna está viendo hacia el ligamento interóseo. Sí, al ligamento interóseo. Y luego vemos luego vemos los bordes. Vean ustedes. El radio presenta 3 bordes. Sí, presenta el borde anterior, que es este, el borde anterior, el borde interóseo y uno que está en la parte posterior, el borde posterior. Y luego el cúbito presenta un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior, que está en la cara posterior. Y luego nos vamos a las extremidades distales. A las extremidades distales. La extremidad distal del radio es grande. Diríamos que presenta 6 caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral, y una cara superior que se continúa con el hueso y una cara inferior que se articula con el escafoides y el semilunar. No, solamente vamos a decir la extremidad distal del radio es grande, ¿sí? Y presenta para su estudio la cara inferior, que es la más importante, porque ahí se encuentran 2 fosas articulares para que se articule con los huesos del carpo, que son el escafoides y el semilunar. Y presenta un tubérculo lateral, que es la apófisis estiloides del radio. Y luego en su cara interna presenta la faceta articular para la cara externa del cúbito. ¿Sí? Aquí es otra articulación trocoide, aquí es otra articulación trocoide. Y luego presenta en su cara externa la apófisis estiloides del cúbito. En la cara anterior solo pasan tendones musculares, en la cara posterior pasan tendones musculares, en la cara anterior del cúbito pasan tendones musculares, en la cara posterior pasan tendones musculares. Entonces, a esta no se articula con nadie. La cara inferior del cúbito no se van a astomosar con nadie. Ahorita lo vamos a ver en las otras diapositivas. Entonces, esto es lo que podríamos decir nosotros de la cara anterior del radio y del cúbito. ¿Alguna duda? Aquí nada más están haciendo un movimiento del radio para ver la cara posterior de él. Estamos viendo el borde posterior, el borde externo y el borde interóseo. Sí, vemos aquí agujeros nutricios. Los agujeros nutricios se ven por donde sea. En la cara posterior de la extremidad superior no se ve nada más que orígenes, rugosidades para orígenes orígenes musculares, que vamos a ver en los músculos del antebrazo. Y luego en la extremidad distal, esta sería la cara posterior de la extremidad distal, vean ustedes. Esta es su extremidad, su cara posterior, y vemos tubérculos y canales, surcos. ¿Para quién? Para el paso de los tendones extensores, que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Vamos a ver aquí la articulación del codo. Vamos a empezar con la articulación del codo. Y vemos nosotros que la articulación del codo, dijimos que hay 3. Esta es la extremidad distal del codo, del húmero. Y esta para su estudio presenta la epitroclea. Vean la tróclea, qué grandota.
que es grandota y se posa en la cavidad sigmoidea. Esta es la tróquea. Este es el cóndilo, también grandote, y se posa en la cara superior de la cabeza del cúbito de radio. Y luego este es el epicóndilo. Entonces, este cóndilo se articula con la cabeza del radio y forma la articulación húmero-radial. La articulación húmero-radial, si yo les pregunto entre quién y quién se da, entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio, y es una condilia. Y luego, la articulación húmero-cubital, ¿entre quién y quién se da? Entre la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor. Entonces, es una troclear. Luego, por arriba de la tróclea está la fosita coronoidea. Para cuando nosotros flexionamos el brazo sobre el antebrazo, esta puntita de la apófisis coronoides tenga un tope. Tenga un tope, pero también tenga una libertad. ¿Sí? Tiene un tope, pero tiene una libertad. Y aquí tenemos la fosita radial, que es muy discreta. Luego vemos aquí nosotros lo que es la epitroclea, donde se van a originar todos los músculos epitrocleares y pronadores, que son el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos. Esos son los músculos flexores y pronadores, que los vamos a ir viendo uno a uno, no se asusten, los voy a hacer nada más un origen y una inserción, y van a ver que es muy fácil si lo vamos viendo y van poniendo atención. Entonces, aquí está un accidente óseo que es la punta de la apófisis coronoides, ¿sí? Y que va a llegar aquí hasta la fosita coronoidea que está en la flexión que está por arriba de la tróclea humeral. Y luego vemos aquí la cara posterior. Esta es una cara anterior. ¿Qué vemos aquí en la cara anterior del cúbito y del radio? La cabeza del radio, la cavidad sigmoidea mayor, la apófisis coronoides, el cuello con muchos accidentes óseos para orígenes, inserciones musculares, y aquí el tubérculo de inserción del braquial anterior, y aquí la tuberosidad bicipital del radio para el tendón del bíceps. Y aquí van a ir en el cuello de aquí del radio y en el cuello aquí del cúbito van a ir las inserciones de la cápsula articular. ¿Sí? De la cápsula articular del codo. Entonces, vemos nosotros aquí la cara posterior. En la cara posterior de la extremidad distal del húmero observamos la epitróclea, la tróclea, el cóndilo y el epicóndilo. Y estamos observando la fosa olecraniana. Estamos observando por detrás de estas, hasta por aquí, está la fosa olecraniana. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros la fosa olecraniana por detrás de esta es atrás de esta, no de esta, atrás de esta. Tenemos la fosa olecraniana, que aloja la fosa olecraniana al olecranon del cúbito. Esto es el olecranon del cúbito, ¿sí? Por eso les decía yo que la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea mayor, su mitad antero-superior, allá es postero-superior, está formada por el olecranon, y que la cavidad sigmoidea menor, su parte antero-inferior, está formada por la apófisis coronoides. Esto es la apófisis coronoides del cúbito. Aquí estamos observando, vean ustedes, estamos observando la fosa olecraniana que está alojando al olecranon y tiene una pared que le da un límite, porque si ustedes extienden su antebrazo sobre el brazo, no pueden extenderlo más, ni el antebrazo se les va hasta la cabeza, extendiéndolo. En cambio, flexionándolo, sí. ¿Por qué? Porque está esta fosita olecraniana que lo permite. Pero aquí la fosita coronoidea es esta. Pero aquí la fosa olecraniana tiene una pared que al extender nosotros el antebrazo sobre el brazo, no lo podemos dirigir todo el brazo hasta atrás, pero no el antebrazo sobre el brazo. Y luego vemos aquí que esta es la articulación troclear, y esta es la articulación condilia, y esta es la articulación trocoide, la cúbito radial superior. No se asusten, no se asusten, no se asusten. ¿Sí? Vean aquí, todo esto ya lo hemos visto. Todo esto ya lo hemos visto. El hueco axilar es muy importante. El triángulo supraclavicular y occipital es muy importante
¿Por qué? Porque por arriba del homoyoideo, ¿se acuerdan? Observamos los troncos primarios del plexo braquial y acá ya vamos a observar en el hueco axilar, observamos los troncos secundarios, pero vean ustedes, aquí vendría la arteria subclavia y aquí cuando rebasa la subclavia el borde anterior de la clavícula ya es axilar y aquí ya estamos viendo cuál, la torácica superior. Ven ustedes la torácica superior que va al primer músculo intercostal y luego da una rama para el segundo. Y luego viene aquí el tronco tóraco-acromial, vean lo que bonito, y aquí nos da las pectorales menores, fíjense, aquí nos da dos pectorales menores, una anterior y una posterior, y nos da las pectorales mayores. Y los nervios, vean, pues aquí vienen los nervios pectorales mayor, aquí viene el nervio pectoral mayor, que se comunica con el nervio pectoral menor, y nos da el pectoral mayor, ¿sí? Estos ya son troncos secundarios anteroexterno y anterointerno, porque estos son los troncos primarios. Y aquí están los nervios cervicales, C5, C6, C7, C8 y dorsal 1, y luego ya vienen aquí los troncos primarios superior, medio y inferior, y aquí ya son los troncos secundarios. Bueno, ya los troncos secundarios se encuentran en el hueco axilar, pero vean ustedes, el tronco secundario anteroexterno y anterointerno como que alojan, como que protegen a la arteria axilar. La arteria axilar pasa primero por encima del plexo braquial y luego se mete entre los dos troncos y luego pasa por debajo ya a un lado interiormente del nervio mediano. Entonces ustedes, cuando quieran hacer un bloqueo, si les da miedo hacerlo aquí, porque pueden llegar a pleura, al no saber picar bien, pero si se aprenden bien la anatomía, hay un, a ver si al final del curso les doy cómo se llega aquí a los troncos primarios del plexo braquial, porque hay que delimitarlo bien, ¿sí? Aquí es más, los mismos anestesiólogos casi no lo utilizan, pero utilizan los troncos secundarios. Si ustedes utilizarían los troncos primarios, tendrían cubierto desde acá, vean ustedes, de la parte superior ya tendrían cubierto, anestesiado, pero si no, si les da miedo, mejor se van hasta acá, hasta el plexo, hasta los troncos secundarios que están en la axila, y solo basta con que toquen el latido de la arteria axilar, tocan el latido de la arteria axilar y ya saben que ahí están cerquita de los troncos secundarios, el anterointerno y los nervios que están ahí. Meten la aguja con mucho cuidado, sienten el latido de la arteria axilar y entonces aspiran, ya tienen cargada su aguja con gilocaína, aspiran que no salga sangre porque no pueden meter la gilocaína en la arteria porque podrían un paro en sístole. Entonces lo que hacen ustedes es aspiran que no salga sangre, si no salga sangre empiezan a bañar con cuidado, empiezan a bañar la gilocaína con gilocaína, vuelven a sacar, vuelven a meter, aspiran, vuelven a bañar con gilocaína y entonces tienen anestesiado desde el hombro hasta la palma de la mano. Y en el servicio es muy importante o en los hospitales, porque yo he visto cómo por falta de un lavado quirúrgico le han cortado el brazo a los pacientes. Yo tuvimos una experiencia que a mí me recordó mucho esa estupidez médica, que no había anestesiólogos porque se salen en las tardes, se van a la priva, se va en el Hospital Civil de Cuernavaca, que era Hospital General, con mucho, ahora es el Parres, que ya es de tercer nivel, pero con muchas necesidades, pues había anestesiólogos de base que tenían que ir en las tardes y en las noches, pero había una clínica en la esquina que puso un doctor para llevarse a los pacientes y entonces salían ahí, se salían y como estaban ocupados no había quien atendiera y entonces llegó un accidentado que lo habían asaltado, le habían robado su taxi, lo habían aventado a la barranca y llega con su brazo todo lesionado y con tierra y hasta con creo que excremento y entonces tenían que hacer un lavado quirúrgico. Porque había fractura expuesta y el anestesiólogo no está, buscándolo por todos lados y no está, ¿sí? Y no estuvo, dejan al paciente sin el lavado quirúrgico,
Sí, porque hasta eso, si tú te metes, como yo estaba estudiando ahí, si tú te metes, te demandan, porque si hay una complicación, te demandan y no te dejan participar, pues no hicieron el lavado quirúrgico. Al otro día, pues tiene que llegar corriendo, entró a operaciones, etcétera, porque no había muchos anestesiólogos, nomás había 3, creo. Uno para en la mañana, uno para en la tarde y otro para en la noche. No atiende hasta en la tarde, tampoco, ya se fue, se iba a la priva y le hacen hasta el tercer día, llegó en la noche, tarde-noche, y hasta el otro día le hacen el lavado quirúrgico. Pues, ¿saben qué? Entró como loco al quirófano. Me acuerdo que mis hijos estaban viendo porque tenían un mirador arriba. Abrieron el brazo como si fuera libro abierto. Una fasciotomía. Una fasciotomía. Pus por todos lados, secreciones purulentas por todos lados. Le lavaron, ya le hicieron el lavado por todos lados. Pues al otro día tuvieron que cortar el brazo. Cortaron el brazo. Ya se recupera el pobre hombre, se va, pero se fue a desquitar. Fue a querer agarrar a los que lo habían lesionado y por eso había perdido su brazo, y regresa acuchillado del abdomen. Murió ese paciente por una estupidez médica, por favor, por favor. Entonces, aquí pueden ustedes anestesiar, aquí pueden anestesiar, en el hueco axilar, solo tocan, si están en el rancho allá, en el servicio, solo tocan la arteria axilar que lata, y entonces meten su aguja con xilocaína y vacían aquí en el hueco axilar, aspiran para que no salga sangre y entonces empiezan a dejar la xilocaína. Y ya empiezan a tocar ustedes el brazo a ver si tiene sensibilidad. Sí, si tiene sensibilidad. Cuando ya no haya sensibilidad, pueden hasta picar un poquito. Si el paciente está inconsciente, pueden tocar hasta un poquito, picar un poquito, pues si se contrae el brazo, todavía hay sensibilidad, y si no, ya no se contrae, entonces ya pueden empezar a hacer el lavado quirúrgico, porque el lavado quirúrgico, cuando vayan al hospital, a urgencias, a Joco, a Balbuena, donde están las urgencias de los hospitales del pueblo, fíjense cómo hacen un lavado quirúrgico y aprendan a hacer un lavado quirúrgico, sí, que es abundante y por varios tiempo. Y entonces pues, salvan el brazo mientras pueden llegar a un hospital o lo pueden intervenir. Ahora aquí vean ustedes, tenemos nosotros aquí el nervio pectoral mayor, tienen aquí el nervio pectoral menor, ¿sí? Aquí tienen la arteria pectoral mayor y las arterias pectorales menores. Aquí está el nervio torácico largo, vean ustedes, que sale de C5, C6 y C7. Sí, ¿verdad? Sí, C5, C6, C7, y luego viene aquí el torácico largo a todo el serrato anterior, y aquí viene la arteria torácica lateral acompañando e irrigando a todos los músculos bien desde el serrato anterior, y aquí viene la arteria subescapular para el músculo subescapular, y aquí viene la circunfleja escapular, y aquí viene el nervio tóraco dorsal, ¿sí? Y aquí, ay, no me acuerdo cuál es este, no me acuerdo cuál es este, ¿sí? Entonces ven ustedes aquí viene lo que es la axilar, aquí viene la rama deltoidea, que va junto con la vena cefálica en el surco deltopectoral, y aquí viene la clavicular, y aquí viene la acromial, y aquí viene la deltoidea. Y luego aquí viene el músculo cutáneo, este es el músculo cutáneo, luego es el tronco secundario anteroexterno y anterointerno, forman el mediano, aquí viene el mediano acompañando a la arteria humeral, y luego aquí viene lo que es el nervio cubital, vean ustedes, aquí viene el nervio cubital, ahí va bien el nervio cubital, aquí viene, este chiquito es el nervio músculo cutáneo, y este es el accesorio, perdón, este es el nervio braquial cutáneo interno, este es el braquial cutáneo interno, y este es el accesorio del braquial cutáneo interno. ¿Ven cómo no está difícil? ¿Ven cómo no está difícil? Está sencillo. ¿Alguna pregunta?
El que dijo del lado, bueno, pues, derecho, ¿no era el subescapular? ¿El nervio subescapular? No, el subescapular es este. Ya, Okay. uno es subescapular superior y otro es subescapular inferior. Ya me acordé. Uno es subescapular superior y otro es subescapular inferior. Y este es el circunflejo escapular. ¿Sí? Y este es el nervio subescapular superior y este es el subescapular inferior. Luego viene aquí la articulación del codo, la cápsula articular. Vean ustedes qué hermosa la cápsula articular. Solo es que aprendan a que les guste lo que están haciendo. Todo hay que aprender a que le guste a uno. ¿Por qué a mí me gustó la anatomía? Porque mi esposo, el doctor Colón, me llevó a eso, a que me gustara. A mí no me gustaba dar clases, no me gustaba, ¿sí? Entonces él me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Habíamos recién llegado al CIGS, teníamos como 1 año. ¿Qué haces aquí? ¿Piensas quedarte en esta escuela? ¿Piensas estar traumada haciendo lo que no te gusta todo el resto de tu vida? Piénsalo, y si no te gusta, salte. Y le dije, ¿sabes qué, Rodo? Ayúdame. Si logro en 1 año que me guste y poderlo dar, me quedo, si no me voy. Pues él era mi maestro en casa. Compramos una banca a la superior que estaban tirando y le estaban metiendo las bancas en 50 pesos y un pizarrón, y él era mi maestro en la noche. Él era mi maestro y él me explicaba cosa por cosa. Y le decía, yo no entiendo, es que no entiendo. Y me lo volví a explicar, es que no entiendo. Pues me llegó a encantar y me decía, trata a los alumnos como quisieras que trataran a tus hijos. Trátalos de esa manera. Y eso hizo que a mí me llegara a gustar dar clases de anatomía y que llegara yo a quererlos como a mis hijos y ahora como mis nietos y casi ya mis bisnietos. Entonces, la anatomía es hermosa, solo aprendan a disfrutarla. Y entonces aquí vemos nosotros la periferia, aquí estaría la fosita radial y aquí estaría la fosita coronoidea. Esta es una vista anterior. Y luego aquí vemos la inserción de la cápsula articular, de la membrana anterior o ligamento anterior de la cápsula articular. Y luego llega hacia abajo a insertarse aquí por debajo de la cabeza del radio y por debajo de la apófisis coronoides. Y hay un ligamento oblicuo que la refuerza, que son de las mismas fibras del ligamento de la membrana anterior de la cápsula articular. Luego viene aquí el ligamento colateral cubital y viene aquí el ligamento colateral radial. Y este es el ligamento anular. Este ligamento anular es el que envuelve la cabeza del cúbito. ¿Se acuerdan que la cabeza del cúbito, que tiene forma de un segmento de cilindro, sí, está cubierta también por cartílago hialino? Pues el ligamento anular lo cubre a toda esa cabeza y llega a insertarse aquí en la periferia de la cavidad sigmoidea menor. Aquí llega a insertarse ese ligamento anular por delante y luego envuelve toda la cabeza del radio y luego se va hacia atrás al otro borde de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que era la cavidad sigmoidea menor del cúbito, era una continuidad de la cavidad sigmoidea mayor. Y entonces vemos aquí el ligamento colateral radial, que viene del epicóndilo y va al ligamento anular. Y ahí sus fibras se entremezclan con las del ligamento anular. Y luego viene aquí el ligamento colateral cubital, que viene de la epitróclea y llega aquí al cuello por debajo de la extremidad proximal del cúbito, por debajo de la apófisis coronoides. Y ya este es el ligamento oblicuo, que está uniendo a los dos huesos, que viene por debajo de la cavidad sigmoidea menor y llega por debajo de la tuberosidad bicipital del radio. Y este tendón corresponde al tendón del bíceps braquial. Luego vemos aquí una figura donde hicimos un corte a la cápsula articular para ver el interior. Vean ustedes, esta es la tróclea del húmero.
Esta es su fosita coronoidea, esta es su fosita radial que está por arriba del cóndilo, y la fosita coronoidea por arriba de la tróclea, y la tróclea articulada con la cavidad sigmoidea mayor. Y luego vemos aquí que la cavidad sigmoidea mayor se continúa con la cavidad sigmoidea menor, y esta cavidad sigmoidea menor cubierta por cartílago hialino, igual que la cavidad sigmoidea mayor, y la cabeza del radio, que tiene forma descendente de cilindro, cubierta por cartílago hialino, y arriba cubierta por cartílago hialino, y la tróclea, y toda la tróclea y el cóndilo cubiertos por cartílago hialino, y la cápsula articular toda cubierta por membrana sinovial. Lo rojito, todo esto es membrana sinovial que está produciendo líquido sinovial para mantener esta articulación perfectamente lubricada, porque hacemos muchos movimientos de extensión, flexión, aducción, circunducción, lateralización, pronación, supinación. Entonces tiene que ser una articulación muy lubricada. La cápsula articular toda por dentro está cubierta de membrana sinovial que está produciendo líquido sinovial. Ya les iba a decir líquido cefalorraquídeo. Líquido sinovial. Aquí ven ustedes la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor, una troclear. El cóndilo de la extremidad distal del húmero con la cabeza del radio, una condilia. La cúbito radial superior de la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor, una trocoide. Y luego vean, esta es grasa. Este es un acúmulo de grasa que protege. Y luego vemos nosotros acá, esto es por su cara anterior, es una vista anterior y esta es una vista posterior. Vemos aquí el olecranon en la fosa olecraniana. Y vemos aquí ahorita vamos a ver la cápsula articular. Y luego vemos aquí la base del olecranon. Vean ustedes, la cápsula articular no llega hasta acá, deja libre al olecranon, ¿sí? Solamente viene aquí en la periferia de ¿quién? De la cavidad olecraniana. Vean ustedes, ahí viene la cápsula articular, se va por detrás del epitróclea, va y va al cuello al lado medial por debajo de la apófisis coronoides del cúbito, sube rodeando al olecranon, llega a la base del olecranon, desciende por el borde lateral del olecranon, llega hasta la cavidad sigmoidea menor, borde posterior, baja al cuello del radio y se confunde aquí con el ligamento colateral radial, ¿sí? Y vuelve a subir por la cara posterior del cóndilo y sube hasta acá. Aquí la cápsula articular, vean aquí qué grande es, vean aquí por delante qué grande es, por delante vean cómo es. Y vean usted, aquí está la cavidad, pero toda está cubierta por membrana sinovial. Y así como aquí tiene grasa, también aquí atrás tiene grasa que protege. Bueno, ahora vamos a ver una vista lateral de la articulación del codo. Ay, cuando hay alguna, bueno, luego vamos a ver las aplicaciones clínicas. Aquí estamos nosotros observando el codo en flexión, ¿sí? Vemos nosotros aquí, la cápsula articular es todo esto es cápsula articular. Por delante ya vimos que va por arriba de la fosita radial y la fosita coronoidea, ¿sí? Por los lados va por arriba aquí del epicóndilo y por arriba del epitróclea, y ahí se refuerza por el ligamento colateral radial. Este es el ligamento colateral radial. Este ligamento colateral radial viene del epicóndilo, se divide en dos ramas. La rama anterior se va a confundir con el ligamento anular, este es el ligamento anular, y la rama posterior va al borde posterior de la cavidad sigmoidea menor, ¿sí? Reforzando a la cápsula articular. El ligamento anular va en el borde posterior
¿sí? De la cavidad sigmoidea menor y se dirige de la cavidad sigmoidea menor, se va hacia adelante, envuelve a la cabeza del radio y llega al borde anterior de la cavidad sigmoidea menor. ¿Reforzado por quién? Por el colateral radial, que se abrió en 2 hojas que vienen del epicóndilo y llegan aquí al borde posterior. El ramo posterior llega al borde posterior de la cavidad sigmoidea menor y el ramo anterior va al ligamento anular. Luego aquí viene la cápsula articular posterior, que viene de la periferia de la cavidad olecraniana y solo llega a la base del olecrano, ¿se acuerdan ustedes? Y ya rodea al epicóndilo y se continúa con la parte posterior. Y luego este ligamento, este tendón es el tendón del tríceps braquial. Este tendón se formó por la unión de los vientres del tríceps braquial, que son el vasto externo, vasto interno y la porción larga del tríceps. Y ese tendón se inserta aquí. ¿En dónde? Se inserta en la base del olecrano. Y luego aquí vemos una bolsa sinovial. Una bolsa sinovial que está en la cara posterior del olecrano. Aquí vemos esta bolsa sinovial que está llena de líquido sinovial. Y que sobre ella, cuando nos ponemos del codo en la mesa, sobre ella nos estamos posando. Y luego vemos nosotros, esta es una vista lateral y esta es una vista medial. Aquí han quitado al tendón del bíceps. Aquí está el ligamento oblicuo. Aquí quitaron la inserción del braquial anterior. Y entonces aquí sí tenemos el ligamento anular. Vean ustedes. Y esta es la membrana anterior de la cápsula articular, que viene por arriba de la apófisis de la fosita coronoidea y fosita radial y baja hasta la parte anterior del cuello del radio y baja hasta la apófisis coronoides. Baja aquí hasta la apófisis coronoides, ¿sí? Y luego vemos aquí el ligamento colateral cubital. Vean ustedes. Este es el ligamento colateral cubital que va de la epitróclea a la apófisis coronoides y de la apófisis coronoides al olecrano. Y estos son ligamentos de la cápsula articular que van del epicóndilo al borde de la cavidad sigmoidea mayor y de la apófisis coronoides. Y este es el posterior, que ya saben que va por arriba de la cavidad olecraniana y llegan a la base del olecrano. Y este es el ligamento del tendón del tríceps braquial. Y esa es la bolsita sinovial. Ahora vamos. Ya son la 1, perdón. Hasta aquí le dejamos, mis niños. A ver, pongan su cámara para la evidencia.